Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan, alerta al mundo: no compres bonos de larga duración. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Y qué significa para ti y para todos? Jamie Dimon diciendo que no compres bonos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y saludos a los 523.000 suscriptores. ¡Qué maravilla! Pero 150.000 de vosotros no están suscritos. Suscribíos y además, lo más importante, recibiréis todas nuestras notificaciones, haceros amigos del canal y recibiréis contenido dedicado y lo más relevante, darle un like a este vídeo. Muchas gracias. Seguid defendiendo la libertad. Jamie Dimon, el consejero delegado de JP Morgan Chase, en una entrevista muy polémica que ha encendido las redes en todo el entorno inversor, ha dicho algo que es muy raro en alguien de lo que es el sistema bancario, ¿verdad? Ha dicho: no compres bonos de larga duración, no compres duración. Esto es relevante, vamos a verlo. Jamie Dimon dice: no compres bonos de larga duración, no compres bonos de larga duración. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Está hablando de deuda soberana y está hablando de los grandes problemas que tienen los estados para mostrar la capacidad de repagar esa deuda. La solvencia de los estados en cuestión. Fíjate, efectivamente, si miras en lo que va de año, comprar bonos de larga duración, sea en Estados Unidos o en Europa, desde luego no ha dado rentabilidad alguna. La rentabilidad económica real de la deuda soberana es prácticamente inexistente. De hecho, si vas a 5 años es mucho peor, porque en el caso de Estados Unidos se ha medio recuperado la rentabilidad económica real de los índices de bonos de larga duración, mientras que en el caso de Europa está todavía muy lejos de recuperarse. El mercado de bonos nos está diciendo algo muy relevante. Aunque los estados están recibiendo por parte de los bancos centrales una política que claramente es acomodaticia, y aunque en muchos casos se han visto bajadas de tipos, el mercado inmediatamente ignora esas bajadas de tipos de los bancos centrales y pide más a los emisores soberanos por sus bonos. No solamente pide más, sino que además la solvencia, el nivel de calidad crediticia y la liquidez que dan estos bonos está empeorando en todos los sentidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Verás. Lo que dice Jamie Dimon tiene todo el sentido. Claro, comprar bonos a largo plazo con riesgo inflacionario, riesgo de calidad crediticia, riesgo de alta deuda y altos déficits, obviamente tiene mucho más riesgo de lo que se asume históricamente en cuanto a los bonos soberanos. Normalmente te decían los bonos soberanos de largo plazo son una gran opción porque te dan rentabilidad económica real y cuando el mercado entra en fluctuaciones o en volatilidad, esos bonos te dan un cupón que está por encima de la inflación y además te protegen contra los vaivenes de la bolsa. Por eso había una recomendación generalizada de lo que son carteras con un 60% de renta variable, 40% de bonos soberanos o parecido. Y el propio Warren Buffett decía: compra bonos soberanos, bonos del Estado y acciones del S&P 500 y con eso te irá bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que los estados, desde el año 2008, especialmente los estados de los países desarrollados, han ignorado todas las señales de alarma. Señal de alarma número 1. La fiscal. La evidencia de que aumentar el gasto público, aumentar el peso del Estado y aumentar la deuda no solamente no generaba mayor crecimiento, sino que generaba empeoramiento de la productividad, empeoramiento de los salarios reales netos y, por supuesto, un empeoramiento generalizado del potencial de crecimiento de la economía. Hemos pasado de economías que estaban en niveles de crecimiento del 2, 2,5% a economías que están en estancamiento en la mayoría de las grandes economías desarrolladas. El problema fiscal y económico no lo podemos olvidar. Económico, ¿por qué? Porque ese problema fiscal, aumento constante de deuda,
significa mayores impuestos o más inflación en el futuro. Mayores impuestos, un aumento constante de los impuestos, los gobiernos no paran de pedir impuestos, 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 y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se frena la actividad económica, se frena la inversión, se frena el consumo y la economía no solamente no avanza, sino que se queda literalmente frenada en todos los sentidos. Entonces, han sobrepasado el límite económico. Más gasto público, más deuda no da más crecimiento, sino menos. El límite fiscal, a pesar de subir los impuestos, siguen teniendo enormes déficits y enorme deuda, cada vez piden más impuestos y la economía se frena, por lo tanto se convierte en un pez que se muerde la cola. Y el tercero, que es el que yo creo que le está más orientado a lo que está diciendo Jamie Dimon, es el límite inflacionario, que es la idea de que se podía aumentar la deuda, que es imprimir dinero, aumentar el déficit, que es imprimir dinero, superar todos los niveles lógicos de gasto público con respecto al Producto Interior Bruto y de impuestos, y que no iba a haber inflación. La inflación, habíamos acabado con la inflación y lo que han hecho ha sido crear mucha más inflación, imprimiendo mucho más dinero mientras ahogaban al sector privado. Y ese es el factor del que está alertando Jamie Dimon. Los bancos centrales bajan los tipos y a pesar de todo ello, los inversores exigen mayor rentabilidad a los bonos del Estado de los estados desarrollados porque no se fían ni de su calidad crediticia, ni de su capacidad de crecimiento, ni muchísimo menos de su capacidad de reducir la deuda y, por supuesto, saben que el subterfugio de deuda sobre PIB, cuando el denominador es un Producto Interior Bruto dopado con gasto público y con inflación, no vale. Lo que les importa es la deuda emitida. ¿Cuánta deuda estás emitiendo con respecto a tu capacidad económica y tu capacidad crediticia? Y la evidencia en los países desarrollados y sobre todo en los pósters del keynesianismo, desde Japón hasta Francia, Reino Unido, todos estos que lo que se han dedicado constantemente es a expandir el gasto público, la evidencia es que más gasto público, más deuda soberana, más niveles de control gubernamental significan menor crecimiento, menor rentabilidad económica real y por lo tanto tener bonos de esos gobiernos es muy peligroso, especialmente gobiernos que están emitiendo a largo plazo sin tener ningún plan creíble de reducción de sus desequilibrios fiscales. Por lo tanto, Jamie Dimon no está diciendo que no compres bonos, no te está diciendo que no mires la renta fija. Jamie Dimon te está diciendo mucho cuidado con la renta fija soberana, la de los gobiernos, a largo plazo porque no está reflejando la evidencia de su calidad crediticia, de su capacidad real de repago de la deuda y de su capacidad de generar crecimiento. Es más, como Jamie Dimon es una persona diplomática, no te dice y va a empeorar la cosa porque como se van a dedicar a subir los impuestos y a aumentar todavía más el gasto público, la deuda pública soberana a largo plazo es mucho más arriesgada que algunos de los activos que se suponen que son más arriesgados en la economía. Eso es lo que se ha roto en el mundo de la inversión, la identidad entre bajo riesgo y deuda soberana. La deuda soberana ya no solamente no supone bajo riesgo, sino que supone la evidencia de la imposibilidad por decisión estratégica de los gobiernos de solventar los problemas fiscales. La incompetencia absoluta y la decisión constante de cubrirlo todo con más gasto público y más control gubernamental, que significa más impuestos o más inflación o las dos cosas a la vez en el futuro. El nuevo orden económico mundial, ya en 4ª edición. No te lo pierdas. Mil gracias a todos. Te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. La alarma que se ha creado con las declaraciones de Jamie Dimon viene de todos aquellos que lo que nos intentan vender es ese sueño keynesiano de que 2 más 2 van a ser igual a 22 porque lo diga el gobierno. Obviamente eso no ocurre. La alarma que ha generado la declaración de Jamie Dimon viene de aquellos que quieren seguir generando esa gigantesca burbuja de deuda soberana a costa de los sectores privados, de las familias, de las empresas y de los contribuyentes.
Unos gobiernos que se niegan a reducir el gasto público, que solamente consideran el gasto como una utilización constante de recursos a más, sin que haya ningún tipo de valoración sobre su eficacia y sobre su rentabilidad. Y lo más importante, unos estados que se han convertido en frenos a la economía real, porque cada vez exigen más impuestos, porque cada vez ponen más regulación y porque cada vez el resultado es peor. Muchos me diréis, ¿y Estados Unidos? El coste de los bonos a 10 años de Estados Unidos está en el 4,9%. Eso ya es una demostración de que tampoco funcionan las políticas de oferta, las políticas liberales. Hombre, es que hay que ver. Es que tiene narices tener que lidiar con la herencia del desastre absoluto que ha venido de la administración Biden, en el que además, obviamente, hay un factor, y esto es clave de cara al futuro, como ha pasado en Argentina, hay un factor de inercia gigantesco. Claro, en el caso de Argentina, después de generar una inflación del 25% mensual, ahora te dicen que es que una del 32% anual es una locura. Mensual 25% era lo que se heredó del socialismo. Lo que se heredó del socialismo con Estados Unidos, del señor Biden y sus políticas de Build Back Better y todo eso, es un agujero fiscal brutal. Por lo tanto, ese es otro truco del keynesianismo. El otro truco del keynesianismo es que el socialismo genera el gigantesco desequilibrio y dispara la inercia y los compromisos fiscales a futuro, y después, cuando viene otro a solventar las cosas, uno, le culpa del desastre que ellos han creado y dos, le pasan la factura, que se la pasan, como siempre, a los contribuyentes. La próxima vez que te digan que te van a dar cosas gratis los gobiernos, recuerda que es mentira. La próxima vez que te digan que hay que invertir en bonos a largo plazo de los estados, recuerda que los estados nunca te van a querer dar rentabilidad económica real, porque la creación artificial de dinero y el inflacionismo, es decir, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, es exactamente su actividad primordial. Nunca lo olvides, que no te engañen.